Vamos a pasar a nuestro estudio de esta tarde. Me acompañan en sus Biblias, por favor. Estamos en el capítulo número 11 del libro de los Hechos. La primera parte del capítulo lo vimos la semana pasada y entendemos de qué se trata, como el apóstol Pedro, que es de los personajes principales en este momento cuando Dios le manda directamente ir a predicarle el evangelio a un hombre gentil llamado Cornelio, a él, a su familia y a sus sirvientes. Y cuando comenzamos esta historia, decíamos que era un momento muy importante por el hecho de que se estaba abriendo ya la parte del evangelio hacia la comunidad gentil. Ya existía, previo a esto, existía una persona gentil a la que se le había predicado el evangelio. De ahí para atrás, a puros judíos. ¿Todos recuerdan quién es el primer gentil al que se le predicó el evangelio? ¿Quién? ¿No escucho? No escucho. El eunuco etíope, ¿no? Ni siquiera aparece su nombre, pero dice que era un funcionario y que era de Etiopía. Bien, el primer gentil al que se le predicó el evangelio. Sin embargo, de ahí no pasa mucho, o sea, no dice la escritura más. Muchos de nosotros creemos que regresando a su país de origen, a su tierra natal, pues Dios lo utilizó, pero bueno, son cosas que nosotros pensamos, algunos registros históricos, pero la escritura no se enfoca en cómo Dios pudo haber utilizado a este hombre para extender el reino a otros gentiles. Eso no pasa. Después viene la predicación ya más franca a un grupo, un pequeño grupo de gentiles, a este centurión llamado Cornelio, a su familia y a sus sirvientes. También eran gentiles. Sin embargo, tampoco nos dice mucho qué pasó después de ello. Bueno, lo que vamos a ver hoy es como ya la escritura habla abiertamente de la primera iglesia conformada por personas gentiles en su mayoría. De ahí para atrás, las iglesias estaban conformadas principalmente por personas judías que habían creído en el Evangelio, que habían creído en el Señor Jesucristo como Salvador, como el Mesías. El día de hoy, en estos versículos que nos corresponde estudiar, desde el versículo número 19 hasta el versículo número 26, el Espíritu Santo ya habla abiertamente de cómo el Evangelio se expande de tal manera a los pueblos gentiles que se forma ya la primera iglesia gentil. Y le decía, estos acontecimientos son históricamente importantes. ¿Por qué? Porque, porque se está cumpliendo ya abiertamente la promesa del Señor Jesús cuando les habló a sus discípulos antes de ascender Él al cielo. Y les dijo que les sería dado poder para que ellos pudieran ser sus testigos desde Jerusalén, Samaria, Judea y después dice, hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra comprendía ya pueblos gentiles. Entonces, el momento que nos toca estudiar el día de hoy también es un momento históricamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, hemos dicho, nosotros correspondemos en ese sentido a ese grupo de gentiles. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos hebreos, no somos del pueblo de Israel étnico. Y este momento, Dios empieza a extender su gracia, su misericordia y el privilegio del perdón y de la salvación a gente no judía, ya en grupos más grandes, ¿no? Había por ahí una persona aislada, gentil, que Dios la salvó, después una familia gentil que Dios la salvó, pero ahorita estamos hablando ya de
varias personas de diferentes familias, como lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Leemos entonces del verso 19 al verso número 26 del capítulo número 11. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Hasta ahí vamos a leer. Hasta ahí vamos a leer. Pedimos ayuda a Dios. Señor, gracias por este día. Gracias porque tu gracia nos ha acompañado momento a momento, aún en las cuestiones difíciles que nos ha tocado vivir, Señor. Tu gracia es palpable, lo cual da testimonio del amor que tú derramas en nosotros, por nosotros, del cuidado que tienes, Señor. Gracias por todo ello. Gracias por permitirnos estar en este lugar, compartiendo de tu palabra, Señor, aprendiendo de ella. Gracias porque nos permites adorarte con libertad, cantarte con nuestros cantos, Señor, la gratitud que en nuestro corazón se gesta por mirar todas tus bondades. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano o hermana, cada persona que tú traes, Señor, cada joven, cada señorita, cada niño. Gracias por cada uno de ellos. Bendícenos hoy con tu palabra. Háblanos, Señor. Anímanos, exhórtanos, enséñanos, edúcanos, y que todo esto sea para tu gloria. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, a veces pareciera, uno de las cosas que, vamos a llamarlo así, de los riesgos que puede tener la enseñanza expositiva de la palabra de Dios, y más en libros como estos, que es un relato, y es un relato amplio el de los hechos. El riesgo que pudiera tener es que nosotros nos perdamos en tantos datos que el autor da, en tantas cuestiones. A veces pudiera ser, y más cuando veníamos acostumbrados a eso, a hablar de puros temas temáticos, valga la redundancia. Bueno, pues ya sabíamos a lo que iba. En el tipo de enseñanza expositiva se va viendo muchos detalles, y en cada detalle debemos nosotros educarnos a ir entendiendo lo que Dios nos va enseñando, lo que Dios va haciendo, va mostrándonos varias cosas cuando vamos versículo por versículo. Y en este pasaje, particularmente en el pasaje del día de hoy, hay varias cosas, varios detalles que Lucas nos relata.
en todos estos versículos, nosotros, si no estamos atentos, si no nos concentramos, tenemos el riesgo de perder de vista cómo estos versículos reflejan, por ejemplo, el designio soberano del Señor de la mies, que cómo va preparando todas las cosas, cómo va preparando a sus siervos, cómo los va llevando de la mano lugares para el cumplimiento de la obra que Él tiene preparada. Una de las cosas que nosotros debemos ver, tanto creyentes como no creyentes, pero que estamos aquí escuchando la palabra del Señor, debemos ver cómo el Señor tiene cuidado, cómo el Señor tiene cuidado de la extensión de su reino. Y no solamente cuando hablo de la extensión del reino me refiero al evangelismo de los perdidos, sino también al crecimiento ya de los ya alcanzados, de los ya perdonados. En otras palabras, es hermoso, es glorioso mirar cómo en el libro de los Hechos, hermanos, y aquí abarca tanto a hermanos, miembros de la iglesia, como aquellos que todavía no creen, todavía no ponen su confianza en el Señor Jesús, pero que están aquí, cómo el Señor nos habla a todos, cómo el Señor nos habla a todos, cómo a través del testimonio de hermanos y creyentes de aquí de la Escritura, protagonistas de estas historias, cómo el Señor nos exhorta a nosotros a que seamos sensibles, a que seamos obedientes, a que tengamos la visión del Espíritu para la extensión del reino, a que tengamos el amor por las almas que estos hermanos tienen, por amor a las almas, el amor a la extensión del reino. Y del otro lado, por ejemplo, más adelante vamos a empezar a ver ya los viajes misioneros de Pablo. Cuando nosotros hablamos de misiones, o cuando la Escritura habla de misiones, está hablando del amor y del interés que Dios tiene por gente perdida. Y cómo Él empieza a mover a toda su iglesia, a todos sus siervos, a todos sus hijos, y todas las cosas para extender su gracia y su misericordia por esas personas perdidas que, siendo realistas, no merecen que el Señor Dios Todopoderoso haga todo lo que hace para ir a alcanzarlos. No lo merecen por cuanto son pecadores, y por cuanto son pecadores son enemigos del Señor. No lo merecen, como ninguno de nosotros lo merecía. Pero glorioso es, maravilloso es como el Señor mueve todas las cosas para salvar a personas que no merecen ser salvadas, para perdonar a personas que no merecen ser perdonadas. Y Dios mueve todo esto. Y en cada ciudad, hermanos, en cada ciudad vemos tremendo ambiente de maldad, de pecado, de depravación. Antioquía, donde estamos ahorita ubicados, un, un pueblo perverso, perverso, de los cuales no merecerían que el Dios Todopoderoso, el Señor Santo de los cielos, pusiera sus ojos en ellos. Pero mueve todo para ir a salvarlos. ¿Qué deberías estar considerando tú, amada persona que vienes, escuchas y que todavía no eres salvo? Todas las cosas que el Señor ha estado moviendo para cautivar tu corazón, para sensibilizarte a la eternidad y para poderte llamar hijo o hija de Dios. Entonces, es glorioso mirar esto en cada capítulo que nosotros vemos del libro de los Hechos, cómo Dios ama extender su reino, ama hacer misericordia, aún con los que por sus propios pecados se hacen enemigos de Dios. Vemos aquí cómo la fundación de la iglesia en este lugar llamado Antioquía de Siria se enlaza con la amplia predicación que ya se estaba haciendo en Israel hasta el momento del martirio de Esteban, ¿no? Hasta el momento del martirio de Esteban, toda la predicación de la iglesia se
estaba circunscripta, estaba limitada, ¿para qué me complico? Estaba limitada al pueblo de Israel, pero a partir del martirio de Esteban empiezan a hacer el trabajo en otros lugares. Los esparcidos a raíz del martirio de Esteban salen ahora fuera de los límites de la Tierra Santa para testificar a los judíos de países vecinos. Pero aquí, por fin en Antioquía, el mensaje del Evangelio llega a los gentiles y se funda ahí la primera iglesia constituida principalmente por convertidos griegos. También había judíos, pero ahí en Antioquía había más griegos. Y vemos algo glorioso, lo que yo les comentaba. Bien, vamos analizando los pasajes, vamos analizando los versículos. Versículo número 19 dice de esta manera: ahora bien, y esta palabra ahora bien es, Lucas está haciendo un corte, está haciendo un punto y aparte de lo que venía relatando en los versículos anteriores. En los versículos anteriores, usted recuerda, lo estudiaron la semana pasada con nuestro hermano Julio, y venía hablando de cómo Pedro está dando el informe a los hermanos de lo que Dios hizo ahí con Cornelio y en la casa de Cornelio, con la familia de Cornelio. Él está dando el informe, él está contando cómo el Espíritu Santo fue derramado en esta familia y él está fascinado con lo que vio, con lo que él vivió, de cómo Dios no hace acepción de personas. Y la misma promesa de la salvación, el mismo privilegio de la fe y del arrepentimiento les fue dado a esta familia. Y no solamente eso, él dice, el mismo espíritu que nos fue dado, les ha sido dado a ellos. Estaba maravillado con todo eso. Y él está relatando, Lucas viene relatando todo eso de cómo Pedro vivió esa experiencia, pero ya en el versículo número 19, Lucas corta esa historia. Y esa palabra de ahora bien es como dejamos este tema del que te vengo hablando y ahora te voy a retomar otro. Y retoma, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿En qué capítulo vimos nosotros el martirio de Esteban, hermanos? ¿Se acuerdan? En el 7, ok. ¿Y en cuál estamos? En el 11, o sea, y bueno, aquí pudieras decir, pues solamente 4 capítulos, hermano. Pero en tiempo, en años, Lucas regresa. Lucas regresa y empieza ahora a retomar qué había pasado con todos aquellos hermanos que habían sido, que habían salido a raíz de la persecución, y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a judíos. Eso es lo que dice el verso 19. El verso 20 ya nos dice que otros sí hablaron a los gentiles. Entonces, por algún motivo en su narración, Lucas se regresa hasta el momento de la persecución por causa del martirio de Esteban y empieza a narrarnos cómo estaba yendo el asunto de la evangelización en otros lugares. Y aquí verso 19 principalmente con la población judía, ¿no? Hace este corte en este capítulo número 11. Está dividido. Está narrando una cosa, lo que Dios estaba haciendo ya en el presente, y después se regresa, nos dice que, como diciéndote, acuérdate que en ese momento en que Esteban fue martirizado, la escritura nos dijo, Dios nos dijo que muchos hermanos fueron expulsados y salieron esparcidos por muchas ciudades. Y aquí nos dice ya con claridad por qué ciudades: Fenicia, Chipre,
y Antioquía. Son las tres ciudades que nos menciona. Y este verso 19 nos dice que primeramente se le habló a los judíos y solamente a judíos. Pero el verso 20 dice, pero había entre ellos, entre esos hermanos que fueron esparcidos, unos varones de Chipre y de Cirene. Unos varones de Chipre y de Cirene. Recuerden ustedes, hermanos, por eso es importante que nosotros llevemos el hilo de todo lo que estamos estudiando. Todo esto comenzó en el momento allá en el capítulo número 2, en el momento en que después de la promesa y de la ascensión del Señor Jesucristo, ellos, los discípulos, ese pequeño grupo de discípulos, 120, estaban reunidos en un lugar, en un aposento alto, que era, digamos que su congre, ¿no? Ahí fue, en ese mismo lugar fue donde Jesús tuvo su última cena con ellos. Entonces era así como que el lugar íntimo de reunión de la iglesia, de los hermanos. Y ellos se reunían ahí orando, pidiendo el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? Danos tu espíritu, Señor. Queremos hacer tu voluntad con poder. Y dice que justo en la fiesta de Pentecostés se reunió mucha gente. Y mucha gente que vino de otros países y de otros lugares a la fiesta. Ahí el Señor cumple su promesa con propósitos, no fue algo circunstancial, no fue algo que de pura casualidad sucedió el día de Pentecostés, no, el Señor así lo planeó. Y estamos viendo por qué el Señor planeó así las cosas, porque Él tenía ya visto cómo iba a extender su reino a lugares como Chipre, como Antioquía, como Fenicia. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de gente que el día de Pentecostés acudiera a la fiesta y ahí en el momento del derramamiento del Espíritu Santo iban a escuchar el mensaje predicado por Pedro lleno del Espíritu y el Señor tenía ya planeado lo que iba a hacer con los oyentes, a cuántos iba a salvar, a cuántos iba a convertir. Y él sabía y cuando se convierta eh, varón de Chipre y de Fenicia y de Antioquía, y cuando pase lo que pase con Esteban, porque yo ya sé lo que va a pasar, cuando venga este varón llamado Saulo y consiente en la muerte y empiece a perseguir a mi iglesia, entonces esto va a ser un semillero. Es precioso, hermanos. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en algunos documentales, cuando hay incendios en los bosques, incendios forestales, en, en bosques de coníferas, por ejemplo, pinos y todo ello, bueno, todos estos árboles, ustedes saben, tienen ciertos aceites que son flamables, ¿no? O sea, rápidamente con fuego prenden y todo ello. Bueno, es justamente en los momentos de los incendios cuando todas las semillas de esos árboles que están guardadas en las famosas, no sé cómo se llama, se me fue el nombre de las semillas, pero de niños le llamábamos piñitas, ¿no? O sea, las semillas de los pinos, que no son piñas, obviamente, pero eh, bueno, yo no sé si alguno de ustedes ha intentado abrir algunas de esas semillas de los pinos eh, y sacar las semillas. No se puede. Están de verdad bien cerradas. Pero ¿sabes cómo se abren? Con los incendios. Y se abren y las semillas salen botadas. O sea, como ese calor que se genera hace que esos eh, eh, lugares donde están guardadas las semillas salgan botadas así como palomitas de maíz cuando las pones al fuego y las empiezas a preparar, que empiezan a brincar. Bueno, las semillas así brincan, salen disparadas. Y entonces lo que pareciera ser el fin de un bosque, Dios tiene todo planeado y controlado y empieza a surgir nueva vida de los árboles,
por esa dispersión de las semillas y empiezan a crecer después de un terrible incendio que pudo haber quemado a muchos árboles. Después de eso y algún tiempo, esas semillas que salieron por causa del incendio empiezan a brotar y da lugar a nuevos árboles. Bueno, algo parecido sucedió en la persecución. Muchos podrán haber dicho, qué terrible es esto que está pasando, porque este hombre llamado Saulo respira odio en contra de los cristianos y los está matando y los está encarcelando. Esto es terrible. Y muchos tuvieron que salir esparcidos y dejaron propiedades, dejaron familias, dejaron muchas cosas. Esto es terrible. Pudo haber quien dijo eso, pero como todo está en el control de Dios, hermanos, como todo está en el control de Dios, esa persecución en la economía del Señor y cómo Él administra su obra y su reino, empezó a dar frutos. Y el Señor sabía que esa persecución que a nuestros ojos era algo terrible, para la extensión del reino era provechoso porque empezaba a florecer la primer semilla, una iglesia en un lugar pagano. Una iglesia conformada por gentiles en un lugar pagano. La primera iglesia gentil. Bien, verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor, verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuánta esperanza nos da el ver que Dios tiene el control de todas las cosas y que el Señor sí conoce todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando, por qué está pasando y cuáles son las razones de por qué Él está permitiendo, ¿no? Yo no sé, yo le decía cuando me tocó predicar de ese tema de cuando los discípulos fueron esparcidos a causa de la persecución por la muerte de Esteban. Yo no sé cuántos y en cuántos habrá pasado por su mente el decir, qué lamentable es esto que está pasando. ¿Por qué el Señor no hace nada? ¿Por qué el Señor no nos ayuda? ¿Por qué el Señor dejó que mataran a Esteban? ¿Por qué Dios no cuidó a Esteban? ¿Por qué Dios no hizo un milagro y lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de sus verdugos? ¿Por qué el Señor permitió que mataran y además que lo mataran de una manera tan fea? Porque Esteban murió lapidado y la lapidación es una de las muertes que hay más terribles, que hay más agónicas. ¿Por qué? Porque vas muriendo poco a poco. Pedrada tras pedrada te van arrancando la vida. Es de las muertes más agónicas. Pero milagrosamente vemos cómo en lugar de que Esteban estuviese sufriendo una muerte agónica, él, su alma, su espíritu estaba contemplando los cielos abiertos, mirando a Jesucristo y mirando su gloria. Algo similar había yo entendido y vuelvo nuevamente y a lo mejor muchos ya saben cómo me gusta el libro del mártir de las catacumbas. Me impactó en mis primeros días de conversión. Cuando yo leía cómo a los primeros cristianos los aventaban a las fieras y te narra cómo las fieras se abalanzaban sobre ellos, yo decía, ha de ser terrible morir despedazado por el tigre o por el león. Pero el narrador del libro te decía, la gente se ponía a adorar delante del tigre, delante del león, a punto de ser despedazados. Estaban adorando. Y de hecho fue ese el testimonio que impactó al principal personaje de esa narrativa, que es Marcelo. Lo impactó y él decía, ¿cómo es posible que estas doncellas, delante de los leones, a punto de ser despedazados, estén cantando? Y en lugar de ver su rostro aterrorizado, se les ve como algo celestial. Dice, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. ¿Cómo es que ellos pueden hacer eso? Yo estaría muerto de terror. Y bueno,
Algo Dios hace en la vida de sus hijos, que aun cuando están al borde de la muerte, como que Dios los envuelve, como que Dios los guarda, como que el Señor los abraza, de tal manera que Esteban, por lo menos, aunque murió, perdón, de una manera terrible, su cuerpo murió de una manera terrible, su alma estaba embelesada contemplando a su Salvador. Muchos pensarían, qué terrible, ¿por qué Dios no lo ayudó? ¿Por qué Dios no lo salvó? ¿Por qué Dios no lo libró? ¿Por qué Dios no libró a los hermanos de Saulo? ¿Por qué permitió que tuvieran que salir esparcidos? Por esta razón, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Y lo mismo pasa contigo y conmigo, amado hermano. Al presente pareciera ser que las cosas que estamos viviendo son terribles. Pudiera ser que en alguna situación que estás pasando de crisis, de enfermedad, de problemas, tú dices, ¿por qué el Señor no me oye? ¿Por qué el Señor no me ayuda? ¿Por qué el Señor no mete su mano? ¿Por qué el Señor no hace un milagro ahorita que lo necesito? La razón es sencilla, porque la mente del Señor no es nuestra mente, afortunadamente, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, porque sus caminos son mucho mejores que nuestros caminos, porque el Señor mira hacia la eternidad y nosotros miramos al día. Yo quiero ser librado hoy, yo no quiero sufrir hoy, yo no quiero pasar esto hoy, yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo ahorita. Nosotros queremos vivir el ahorita, el hoy. Nosotros queremos ser librados de nuestros problemas hoy. Y no entendemos que lo que Dios hoy está permitiendo es porque Él está formando el plan que tiene para nosotros más adelante. No lo entendemos y a veces nos resistimos, inclusive nos resistimos a entenderlo, no queremos entenderlo, porque en nuestra frágil humanidad y a veces en nuestro ensimismamiento decimos, yo no sé qué Dios tenga preparado ahí adelante, pero yo ahorita no quiero sufrir. Yo ahorita no quiero padecer. Yo ahorita no quiero sentir lo que estoy sintiendo porque no me gusta sentir esto que estoy sintiendo. Pero el Señor tiene todo en sus manos, tiene todo en su control y nada se le escapa. Y aquí probablemente algunos de esos que dudaron en este momento empezaron a mirar, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué el Señor permitió que nos persiguieran, que nos corrieran de nuestras casas, por qué pasó lo que pasó, por amor a estas almas. Por amor a estas almas, el Señor permitió lo que permitió en ese tiempo. Entonces, a donde quiera que iban aquellos esparcidos que salieron de Jerusalén, hablaban la palabra del Señor. Estos que solamente hablaban a los judíos, hermanos, que solamente, porque dice el verso 19, que solamente hablaban a judíos, probablemente no sabían que el evangelio ya se estaba extendiendo a los gentiles. Como ya no estaban en Jerusalén, probablemente no se habían enterado de lo que había pasado con Cornelio. Dios tuvo que tratar de una manera muy especial con Pedro, para que Pedro accediera a entrar en la casa de gentiles, participar con gentiles, porque como judío ellos tenían ciertas leyes, ciertas normas, y si primeramente el Señor no trataba con la mente y con el corazón de Pedro, probablemente no lo hubiera hecho. Y estos hermanos que fueron esparcidos seguramente no sabían lo que Dios ya estaba haciendo, lo que primeramente hizo con Pedro de capacitarlo, prepararlo para esa obra de salvación en ese hogar gentil. Ellos no lo sabían. Y al faltar ese conocimiento de esa situación que estaba pasando, los que fueron esparcidos seguían suponiendo que el evangelio solo era para el pueblo judío. Pero al paso del tiempo, ese molde se rompió. Ese molde fue roto, fue cambiado en los planes del Señor. Y de esta misma manera,
en otros temas, hermanos, nosotros debemos entender que aunque Dios es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, y que hemos dicho desde aquí que es algo que creemos, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es exactamente el mismo Dios, no cambia, no es otro, pero Él tiene planes. Y hay cosas que en el Antiguo Testamento Él permitió o Él prohibió, pero por causa de cómo Él diseñó su plan en el Nuevo Testamento, algunas cosas cambian. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo así de los más claros, muchas de las leyes rituales y ceremoniales que fueron establecidas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento ya no aplicaban. Y ya no aplicaban para la iglesia en general, pero más notoriamente se notaba que ya no aplicaba para iglesias gentiles. Y el libro de los Hechos nos lo va a hacer entender y nos lo va a hacer más adelante. Había prácticas, por ejemplo, en las iglesias que estaban conformadas por hermanos gentiles, no judíos, y los apóstoles entraban en un debate de decir, bueno, nosotros como judíos esto no lo hacemos, no lo hacíamos, y aún siendo creyentes no lo hacemos, pero ¿por qué nuestros hermanos gentiles, cómo le hacemos para que ellos se guarden? Y bueno, guiados por el Espíritu Santo decían, bueno, está bien, no les vamos a imponer estas cargas que para nosotros como judíos las hacemos, pero para ellos como gentiles solamente les vamos a pedir que se abstengan de esto, de esto y de esto. Y lo demás está bien, Dios sabrá cómo hacen con ellos, no hay problema. De la misma manera nosotros tenemos que entender que hay cosas que quedaron en el Antiguo Testamento y que por motivos de los planes del Señor y cómo diseñó su reino, algunas cosas han cambiado. Bien, se nos dice aquí el verso 20 que había entre ellos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y les anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Estos hombres eran judíos de habla griega principalmente. Eran judíos de habla griega, predominantemente de regiones donde estaban los gentiles. Y ellos estaban más abiertos a predicar a los gentiles que los judíos palestinos nativos de Palestina. Es interesante mirar esto, es interesante mirar cómo, válgame la expresión, cómo Dios mueve como sus piezas de ajedrez. Cómo Dios mueve la economía de su reino, de su iglesia, para hacer su obra. Bien pudo, para mandar a un judío a hablarles a unos gentiles, Dios tuvo que hacer algo, le dio una visión. Estoy hablando de Pedro. Le dio una visión que tuvo que tratar con él y de manera directa le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pedro tuvo que, siendo judío nativo, siendo judío palestino, nativo de ahí, donde él se guardó de muchas cosas, porque claramente lo dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca, me he cuidado de esto, de guardar tu palabra. Dios tuvo que tratar de manera personal con él, para que pudiera entender que era Dios mismo el que estaba mandándolo ahora a entrar a casa de gentiles y predicarles a los gentiles. Bueno, de la misma manera, para poder hablarle a esa gente gentil ahí en Antioquía, Dios tuvo que hacer algunas cosas. Por lo tanto, a esta gente gentil, los judíos nativos no les hablaban, pero Dios tenía preparados a otro tipo de hermanos, a otro tipo de cristianos, a unos judíos, pero que eran de habla griega y que habían vivido en muchas de esas regiones gentiles. Y esa situación y esa característica los hacía más abiertos para no tener ellos prejuicio para acercarse a un gentil y predicarle el evangelio, aun y cuando ellos no sabían lo que había pasado con Pedro
en la casa de Cornelio. Ellos no sabían que ya el Espíritu Santo estaba extendiendo su amor y su misericordia a los gentiles. No sabían, igual que los otros que solamente le hablaban a los judíos, que no sabían, lo mismo ellos. Pero esta característica preparó de alguna manera para que ellos sí tuvieran la libertad, para que ellos no tuvieran el prejuicio de decir, no, estos no son judíos, a estos no les vamos a hablar, no nos vamos a acercar. Ellos, por esa característica, tuvieron la libertad de poderse acercar a los gentiles y predicarles el evangelio. Y fíjate qué hermoso es esto, porque a lo mejor pudo haber hermanos que estaban con ellos mismos allí en Antioquía, pero que eran judíos nativos, que pudieron haberlo censurado y decirle, ¿por qué están haciendo ustedes eso? Porque eso no está bien, eso no agrada al Señor, eso, eso es antibíblico. Y el Señor, que durante todo este tiempo que llevamos estudiando el libro de los Hechos, hemos visto cómo el Señor siempre ha estado haciendo cosas para respaldar que su obra era principalmente de Él. Y por eso se nos dice aquí en el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es importante que nosotros vayamos entendiendo. Te doy unos datos importantes acerca de Antioquía. Antioquía era una de las principales ciudades antiguas. De hecho, en aquel tiempo de las culturas, era la tercera ciudad más grande del imperio. Era la tercera en importancia. Solamente delante de ella estaba, en segundo lugar, estaba Alejandría y obviamente en primer lugar estaba Roma. Solamente detrás de estas ciudades estaba Antioquía, de las ciudades más importantes de aquel tiempo. Antioquía destacaba por cultura, era una ciudad comercial y por lo tanto había dinero, era una cultura y una sociedad rica en su mayoría, ya que por ahí cruzaban muchas rutas comerciales romanas. El escritor romano Cicerón la describió como un lugar de hombres cultos y de estudiosos liberales. Entonces, cultura, comercio, lo cual se traduce en dinero, y era descrita como un lugar de hombres cultos y de estudiosos liberales. Pero, como suele suceder, donde hay dinero, también hay corrupción. Era un lugar muy vil, lleno de adoración pagana y de inmoralidad sexual. Había un desenfreno de las mujeres que se dedicaban a la vida fácil. Y no solamente eso, era también una inmoralidad ritual. Cerca de ahí, a solo 8 kilómetros, estaba el templo de una diosa pagana llamada Dafne. Y se practicaba, además de la idolatría y todo el paganismo que había, toda esa inmoralidad ritual. Entonces era un lugar muy vil, muy inmoral. Y como había dinero, la gente estaba sumida en todos esos pecados de esa ciudad. ¿Por qué es importante darte este dato? Porque ese precisamente era el lugar donde la providencia de Dios escogió para el establecimiento de la primera iglesia gentil. Se cumple la escritura cuando nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Hermanos, por eso y este es un ejemplo, otro ejemplo que el Señor nos da a nosotros
para que entendamos que la iglesia ha sido llamada, ha sido puesta por el Señor para hacer luz en los lugares más oscuros. Si hemos estado denunciando desde aquí, desde otros lugares en los que podemos denunciar la decadencia de nuestra sociedad al día de hoy, o sea, donde al día de hoy estamos viviendo una de las peores decadencias morales y espirituales de todos los tiempos. Y conforme pasen los años, esa decadencia será más grande, la corrupción será más grande, la inmoralidad será más grande. Vivimos en la era de la inmoralidad. Este asunto de la tecnología, del internet, de los smartphones, de todo eso, ha hecho de la inmoralidad un boom. Vivimos en la era de la inmoralidad. Vivimos en la era en las que más se desprecia a Dios. Vivimos en un tiempo inclusive donde ser cristiano es una profesión de riesgo, porque desde el mismo gobierno se está instando a las personas no religiosas a ponerse en contra de los cristianos y de la fe cristiana. Ya hay leyes que buscan callar la proclamación del Evangelio y que los cristianos nos manifestemos hablando de nuestra fe y de nuestras creencias. Pero eso no debería a nosotros de amedrentarnos, eso no debería, pero ni tantito llevarnos a esconder y a decir, no, pues ahora me voy a encerrar en mi casa porque la delincuencia, porque los malandros andan haciendo esto, andan haciendo otro, las balaceras y el gobierno y los movimientos del marxismo cultural y todo eso. No, no debería de llevarnos a nosotros a escondernos y a vivir amedrentados, temerosos, miedosos. No debería eso. ¿Por qué? Porque debemos entender en primer lugar que es Dios. ¿Es Dios el que tiene el control de todas las cosas? ¿Es Dios el que ya tiene planeado todo su plan de la extensión de su reino y cómo va a usar esa iglesia? ¿Es Dios el que primeramente sabe que todas estas cosas se iban a levantar en contra de su iglesia? ¿O no solamente dijo que los ateos se levantarían contra la iglesia? Él no dijo que los marxistas culturales se levantarían contra la iglesia. Él no dijo que los gobernantes se levantarían contra la iglesia. Él dijo las puertas del Hades. El infierno mismo se va a levantar contra la iglesia. ¿Pero qué dijo? No prevalecerán. Y si el infierno mismo no prevalecerá contra su iglesia, ¿cuánto más un grupo de hombrecitos miserables que están jugando a ser Dios y que piensan que pueden tener el control de todas las cosas? A lo mejor sí, de los que no tienen a Dios. Pero de la iglesia tiene un solo Señor. La iglesia tiene un solo dueño. Por lo tanto, aunque vivimos en tiempos de tinieblas y muy densas tinieblas, no deberíamos temer, no deberíamos tener miedo. Al contrario, deberíamos ser una iglesia militante, hermanos, que hable, que se manifieste, que predique, que busque a las almas, porque así como en ese lugar de Antioquía, el lugar pagano, terrible de inmoralidad, los hombres eran esclavos de la inmoralidad, del dinero, del amor al dinero, así nosotros debemos brillar en este tiempo de tinieblas que nos ha tocado vivir. Para eso fuimos llamados, para hacer luz, que alumbre, que disperse las tinieblas y para hacer sal, que contenga la corrupción, que dé sazón y sabor a la vida. Esto es glorioso, hermanos. Solamente a Dios se le pudo haber ocurrido levantar una iglesia cristiana en el lugar de mayor corrupción y de mayor pecado. Puebla está duro, es un lugar de idolatría, hermanos. Tenemos el municipio con mayor templos católicos aquí en Puebla. Tenemos un gobierno socialista. Se ha aprobado el aborto, el derecho, el matrimonio homosexual aquí en nuestro estado. ¿Por qué el Señor tiene esta
iglesia pequeña aquí. Es claro que Él tiene propósitos. Pero la pregunta aquí no es si el Señor tiene propósitos con esta iglesia. La pregunta más bien es si esta iglesia tiene propósitos parecidos a los del Señor para este lugar llamado Puebla. Y si esta iglesia tiene propósitos similares a los que el Señor tiene, entonces ya deberías de estar pensando cómo le vas a hacer para evangelizar a tus vecinos, cómo le vas a hacer para evangelizar a tus clientes, cómo le vas a hacer para evangelizar a tus conocidos, cómo le vas a hacer para proclamar el evangelio desde tu trinchera, desde tu hogar, desde tu casa, desde donde tú estás, en el lugar donde el Señor te puso. Estos hombres fueron esparcidos y algunos fueron a dar a Antioquía. En Antioquía se pusieron a predicar. Ay, no, es que pues los hermanos allá en Jerusalén, pues la iglesia es más grande, hay más hermanos. Pues ya como quiera, ya las cosas a lo mejor ya están más fácil, más sencilla. Ay, no, a mí sí me gustaría estar en la iglesia de Jerusalén, porque además allá están los apóstoles. Imagínate los apóstoles estar junto a no, yo quisiera estar en la iglesia. En lugar de estar en este lugar pagano llamado Antioquía, yo quisiera estar junto a los apóstoles allá en Jerusalén. No, hermanos, estos hombres dijeron, aquí me puso el Señor. Aquí me pongo a predicar. Aquí me pongo a trabajar. Aquí me pongo a hacer lo que Dios me manda hacer. Y dice aquí que el verso 21, la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número, ¿cómo se manifestó, cómo se notó que la mano del Señor estaba con ellos? Porque un gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí estos hermanos griegos estaban anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y fíjate cómo dice que predicaron anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Cuánta sabiduría dio el Señor a sus discípulos, hermanos? ¿Todos ustedes recuerdan en qué se centró el mensaje de Pedro allí en el día de Pentecostés? ¿Ustedes recuerdan en qué se centró el mensaje de Pedro allá en la puerta del templo cuando sanó a un cojo? ¿Ustedes recuerdan en qué se centró el mensaje de Esteban cuando predicó ante el Sanedrín, y todas esas personas ahí? ¿Recuerdan ustedes en qué se centró el mensaje? El mensaje de ellos, por lo menos en esos tres, se centró en defender y demostrar que Cristo era el Mesías, ese Mesías esperado por los judíos, ese Mesías esperado por la nación judía, que en Jesús se estaban cumpliendo las palabras de Isaías cuando habló cuando fue utilizado por el Señor Isaías para decir que vendría el Mesías, que vendría el Cristo. Y el mensaje de Pedro y el mensaje de Esteban se centraron en decirle a los judíos: ese Mesías que ustedes están esperando es este Jesús al que ustedes mataron. Para los judíos era importante entender que Jesús era el Mesías esperado y anunciado por los profetas del pueblo de Israel. Pero ese mismo mensaje podía no tener el mismo fruto y el mismo impacto si se le hablaba a paganos. Demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías fue muy relevante, porque era el que ellos esperaban, era el que era culturalmente, además, ellos conocían del Mesías que vendría y lo esperaban con ansia. Entonces, predicarles el evangelio a través de demostrar que Jesús era el Mesías fue de gran impacto para los judíos. Pero a los gentiles que no tenían la misma cultura, la misma historia, y que no le daban el mismo valor a un Mesías, porque pues ellos probablemente ni sabían del Mesías, ni sabían que había un Mesías prometido, porque eran paganos. Ellos no conocían las mismas tradiciones, ni historias, ni promesas, ni profecías que tenía el pueblo judío.
Entonces, cómo Dios llevó a estos hermanos para predicarles el evangelio? Dice aquí que les predicaron, el verso 20, les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y aquí se centraron ya no en demostrar que Jesús era el Mesías, sino en todo el plan de salvación relatado o descrito en el evangelio de Dios, en el evangelio del reino. ¿Y qué implicaba esto? Hablar de los hechos en su vida de Jesús, hablar de su muerte, hablar de su resurrección, así como Pedro lo había hecho con Cristo. Si tú revisas el sermón de Pedro en Pentecostés y revisas el sermón de Pedro con Cornelio, presentó a Jesús, pero de dos maneras totalmente diferentes. Entonces, haber presentado a Cristo como el Mesías judíos tuvo significado para los judíos, pero haber hecho lo mismo con gentiles, seguramente, probablemente, no hubiese tenido el mismo impacto. Dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta frase de la mano del Señor estaba con ellos, generalmente está relacionada en este contexto con la bendición de Dios. Dios estaba bendiciendo lo que ellos hablaban, lo que ellos enseñaban acerca del Evangelio. ¿Cuánto deberíamos de estar confiando en que esta obra es de obra de Dios, hermanos? En que esta obra que nos ha encomendado aquí en Puebla es obra del Señor y que Él respalda su obra y que Él respalda su palabra. Por lo tanto, no deberías tener tanto problema de decir, no, es que yo no sé hablar mucho, no, es que yo no me sé toda la teología. Bueno, empiézate a preparar, pero lo que tienes, dalo. Lo que conoces, enséñalo. Y a la gente que tengas a tu alcance, háblale del Señor. Háblale del Señor. Y verás y pongamos a nuestro Dios a que nos muestre cómo su mano está con nosotros también. Atrévete, hermana, atrévete. Entonces, una vez más, como casi en todos los lugares en que se predicaba a Jesucristo, la respuesta era maravillosa. Dios respaldaba su obra y gran cantidad de personas creían, pero no solamente creían intelectualmente, o sea, decían, sí tiene razón, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No, había conversiones verdaderas, había arrepentimiento de sus pecados. Y esto es algo importante. Yo no sé cuántas de las personas que están aquí, que nos acompañan, que todavía no viven una vida cristiana, que todavía no se entregan al Señor, cuántos están convencidos. Y en tu mente dices, yo sí creo que Jesús es Dios. Yo sí creo que Jesús murió por los pecadores. Yo sí lo creo. Pero muchos lo hablan desde un tema de intelectual. Sí lo creo. Pero eso todavía no baja al corazón de tal manera que te impacte al punto en que te lleve al arrepentimiento de tus pecados, a la rendición de tu vida y de tu voluntad al señorío de Cristo, y que decidas confiar en todas las áreas de tu vida al Señor. ¿Cuántos de nuestros jóvenes aquí empezaron a escuchar de la palabra de Dios siendo pequeños? Y probablemente tanto tiempo tú, tú digas en tu mente, yo creo, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero todavía no tienes la certeza de entregarte a Él. Todavía dudas en si le entregas tu vida al Señor. Todavía lo piensas. Bueno, la voluntad de Dios, y lo vemos expresado en estas palabras, no es solamente que intelectualmente tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que es importante
es que Él quiere ser el Señor de tu vida y quiere guiarte, dirigirte, cuidarte, procurarte durante toda tu vida. Si lo ha hecho ahorita que no te entregas, si lo ha hecho ahorita que sigues pecando contra Él. Y a lo mejor algunos jóvenes dicen, hermano, he procurado portarme bien. Pregúntele a mi mamá y verá que sí me portó bien. Bueno, si te portas bien, si te portas mal, eso no es el gran pecado. Tu gran pecado es que aún no le has entregado tu vida a Jesucristo. Ese es tu gran pecado. Ese es el pecado más grande. Saber que Jesús es Dios y que murió por ti y que te ha estado buscando. Cada que escucha su palabra es una llamada de Él, te está buscando, y que a pesar de que te está buscando, tú hasta el día de hoy sigues rechazando. Ese es tu pecado más grande. Ese es tu pecado más grande. Entonces, esta gente de aquí de Antioquía no solamente reconocían en su mente que sí era Dios y decían, ah, no, sí, entonces sí, por lo que me dices yo creo que sí es Dios. No, se arrepintieron de sus pecados, de tal manera que se pudo levantar una iglesia ahí. La iglesia es una congregación, una asamblea de gente santa, y la gente santa no quiere decir que sea perfecta, es una gente, la gente santa es una persona que ha sido apartada para el Señor y que responde al llamado de Dios de decirle, yo quiero que seas mío, yo quiero que seas de mi pueblo, yo quiero que seas mis hijos, mi hijo, mi hija. Y en fe y en arrepentimiento la gente responde, y esa gente es llamada santa, no porque no se equivoque, no porque sea muy pura, sino primeramente porque ha sido perdonada por el Señor de sus pecados. En segunda, porque es alguien que ahora con propósito vive exclusivamente para la gloria de Dios y anhela y busca de manera intencional agradar a Dios en todos sus caminos. De eso está conformado una iglesia. Por lo tanto, si se nos dice que en Antioquía se levantó una iglesia, entendemos que no era gente que solamente decía, ah, sí, Jesús es Dios. No, era gente que se arrepintió de sus pecados. Era gente que tenía fe en Jesucristo y era gente que le rindió su vida totalmente a Dios. Entonces, Dios obró, y lo que estamos viendo aquí es que Dios obró por medio de los hermanos que decidieron hacer la obra, decidieron trabajar para la extensión del reino. Hermanos, eran gente que fueron esparcidos, no tenían pastor, no tenían pastor. Los discípulos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, no tenían pastor. No había una persona que les estuviera diciendo, hermanos, ¿ya cuándo van a predicar? Hermanos, ¿ya cuándo van a hacer esto? Hermanos, ¿ya cuándo van a levantar una célula? Hermanos, ¿ya cuándo van a hacer algo para el Señor? ¿Ya tienen cuántos años de ser cristianos? ¿Ya tienen cuánto conocimiento? ¿Ya cuándo van a hacer algo? No había un pastor, hermanos, que les estuviera chicoteando el látigo. ¡Pac! Caminen, hagan. No había un pastor que cuando predicaba el domingo les estuviera aventando ahí indirectas o directas. No había. Ellos buscaban al Señor y sabían a qué habían sido llamados. Ellos entendían que su vida era el Señor y entendían que su misión era extender el reino de los cielos aquí. ¿Cuántos fueron discipulados? No lo sé, pero se ve que no fue muchos años, porque al poquito tiempo de que se fundó la iglesia en Jerusalén, ellos fueron esparcidos y se pusieron a hacer la obra, hermanos. No tenían un pastor. Es más, ni siquiera la escritura nos dice sus nombres. En el caso de estos que sí les empezaron a predicar a los gentiles, no se nos dice sus nombres. Son anónimos los evangelistas anónimos y su compañía. No tenemos su nombre, pero sí tenemos el registro de que fueron sensibles al alma eterna perdida de esos gentiles.
fueron sensibles a la voz del Señor, bien entendidos de cuál era el propósito de su llamado como discípulos de Cristo, y se pusieron a hacerlo confiando en el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? La mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. De modo que un gran número se salvó al creer en el mensaje, convertirse al Señor, dejando sus inmundos dioses y señores del paganismo, dejando su inmoralidad en la que seguramente muchos de esos ahora hermanos habían practicado. Quizá nos gustaría saber el número exactamente de cuántos hermanos se salvaron, porque solamente se nos dice que un gran número. Lucas no consideró importante darnos el número, porque sabe que los hombres somos dados a dioses, a ídolos, y probablemente al rato estuviéramos diciendo, no, lo bíblico, para hacer una iglesia bíblica necesitamos este número, porque aquí en la Biblia dice que a partir de este número tiene que ser. Seguramente por eso el Señor guardó a Lucas de que no nos diera números, pero sí veremos más abajo que esa presencia de la comunidad cristiana produjo reacciones en la sociedad de aquella ciudad y que indican un fuerte impacto en un grupo de esa comunidad, un impacto considerable en un número considerable de aquella sociedad, de aquellas personas. Me atrevo a pensar que quizás fueron centenares de gente que creyó como fruto de esta espontánea campaña de evangelización tan rica y tan bendecida por el Señor. Hombres y mujeres sencillos, hermanos, quizás sin mucho discipulado, pero llenos de Dios. Verso 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bien, ni la salvación del eunuco, ni de Cornelio, prepararon a todos los creyentes para que ellos atendieran a esta generalización de conversiones allá en Antioquía. O sea, Dios ya estaba dando muestras. La salvación del etíope, la salvación de Cornelio y su familia, y eran muestras de lo que Dios quería hacer y de lo que Dios estaba haciendo. Pero los creyentes aún no estaban siendo preparados a esa nueva visión que Dios estaba transmitiendo de ya no solamente judíos, ahora también los gentiles. Y cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia allá en Jerusalén, decidieron mandar a un representante para que investigara lo que estaba sucediendo, porque para esa iglesia eran cosas nuevas. O sea, sí, Dios salvó a un eunuco, pero ¿cuántos se enteraron de la salvación del eunuco? Pues la Biblia nos dice que solamente estaba Felipe en ese momento. No nos dicen que nadie más se haya enterado de la salvación. De la iglesia me refiero, porque sí hubo otros testigos, pero de la iglesia, los apóstoles, no, solamente Felipe. ¿Cuántos realmente entendieron lo que estaba pasando en la casa de Cornelio? No lo sabemos. Pero aquí no era ni una persona ni era una familia. Aquí eran muchas familias representadas en muchas personas. Entonces eso ya era algo sobresaliente. Algo está pasando. Y decidieron mandar a un representante a que investigara. Y entonces dice este verso 22 que enviaron a un hermano, a un varón llamado Bernabé, a que fuese a Antioquía. Bueno, quizá ustedes ya recuerden algo de Bernabé. La primera vez que es mencionado Bernabé es allá en el capítulo número 4, cuando se nos dice que él vendió su heredad para suplir algunas necesidades de creyentes pobres. Y dice que puso su heredad a los pies de los apóstoles. Ahí es el primer momento en que se menciona a Bernabé. Pero también varias partes de la escritura nos hablan de la influencia de este varón
en las decisiones de la iglesia. Por ejemplo, ahí en el capítulo 9 se nos dice que gracias a la influencia de este hombre, la iglesia de Jerusalén aceptó a Saulo, ya llamado Pablo. Tenían miedo porque conocían de la famita de este hombre y de lo que él había hecho. Entonces fue el consejo de Bernabé lo que ayudó a que los hermanos consintieran y aceptaran a Saulo. Se nos dice que él era un maestro diligente en la iglesia, era un líder, era una influencia. Además era un hombre amoroso, tierno, generoso. Su nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y el hecho de que lo escogieran a él, estoy seguro que fue dirigido también por el Espíritu Santo, que activamente estaba involucrado en su obra, porque esta obra es de él. Él fue el que influyó en los hermanos, en los apóstoles, para que lo escogieran. Y entonces pudieran enviar a un hombre capacitado, principalmente en las cuestiones espirituales, para analizar y juzgar lo que estaba pasando en un lugar pagano, con personas gentiles. ¿Qué habría pasado? Y esta es una reflexión. ¿Qué habría pasado si en lugar de haber enviado a Bernabé, hubieran enviado a un hombre rígido, legalista, que todavía en su mente no entendiera los cambios, el cambio en los planes del Señor? No que el Señor cambie así, sino que él ya tenía, como lo dije yo, él ya tenía agendado todos esos cambios que se iban a dar en su reino. ¿Y qué hubiera pasado si él hubiera enviado a un hombre creyente, cristiano, sí, pero de esos judíos nativos que todavía tuvieran muy arraigados los conceptos de Moisés y que no estuviera entendiendo los cambios o los propósitos del Señor cuando está alcanzando ya a gentiles, ya a paganos? ¿Qué hubiese pasado que hubiera llegado un hombre así, quisquilloso, con prejuicios de decir, no, la ley solamente fue dada a los judíos, de Israel nació el Mesías? Seguramente hubiera llegado así, con sus prejuicios por delante, con sus prejuicios por delante, sin entender lo que estaba haciendo el Señor, y probablemente eso hubiera causado un desastre en todo esto nuevo que estaba haciendo el Señor. Por eso es que Bernabé fue enviado, él contaba con estos requisitos necesarios para este trabajo. El versículo 24, si tú me acompañas al versículo 24, lo describe, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por lo tanto, él poseía cualidades espirituales indispensables para quien iba a discernir lo que estaba sucediendo. Era algo espiritual y espiritualmente tenía que ser entendido, discernido. Entonces, este hombre Bernabé era un hombre indicado para ser enviado, porque así como algunos de los fundadores de la iglesia en Antioquía, él también era un judío de Chipre. Es decir, también había cierta conexión con los gentiles. Entonces, él no iba, ni lo iban a señalar como un extraño, sino como uno de ellos. Esto es importante, hermanos, cómo Dios hace las cosas con sabiduría. Verso 23, avanzamos al verso 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósitos de corazón permaneciesen fieles al Señor. Muchas veces me he preguntado, por ejemplo, acerca del profeta Jonás. ¿Era profeta de Dios? ¿Ustedes qué creen? Bueno, la Biblia dice que era un profeta de Dios. Y yo creo lo que dice la Biblia, era un profeta de Dios. Pero muchas veces, aun siendo nosotros cristianos, el Señor tiene que lidiar con ciertas características de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Aunque Jonás era un profeta de Dios, era un profeta legalista,
además de temeroso y miedoso, de repente ensimismado. ¿Pero por qué me atrevo a decir esto? Porque cuando Dios en su misericordia y en su gracia decidió perdonar a un pueblo pagano de aquella ciudad llamada Nínive, y Jonás vio cómo se arrepintieron al Dios vivo y verdadero, ¿qué fue lo que hizo Jonás? ¿Se regocijó? ¿Qué hizo? Hizo berrinche el Jonás. Se enojó con Dios. Nomás. Con Dios. Contrario a ello, vemos aquí a un hombre que vio algo similar. O sea, los de Antioquía y los ninivitas eran algo similar, eran paganos, adoraban a dioses, no eran judíos, eran algo similar. Jonás se enojó cuando Dios los perdonó. Bernabé se regocijó cuando vio la gracia de Dios extendida. ¿Te das cuenta cómo dentro de los hijos de Dios puede haber diferentes personalidades y Dios tiene que tratar con nosotros? Dios tiene que tratar con nosotros, hermanos. Y a lo mejor esto nos da luz cómo a veces nosotros queremos sentirnos más santos que Dios. Y nos indignamos por cosas que Dios nos indigna. Dios se alegró de haber extendido su misericordia a los ninivitas. Ah, no, pero el santo y celoso de Jonás dijo, ¿cómo es posible que andas tú perdonando a estos paganos? No lo sé, y a lo mejor es algo que es de mi cosecha, pero me imagino a Jonás con ganas de exhortar a Dios y decirle, ¿cómo te atreves? ¿Andas medio tibio? ¿Perdonando a los paganos? Pues, ¿qué es eso? Dios se alegró de eso, porque Dios se deleita en tener misericordia. Dios se deleita en tener misericordia. Y nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos, de que si vamos a tener celo por las cosas de Dios, y debemos tener celo por las cosas de Dios, pero debe ser un celo con ciencia, conforme a ciencia, un celo bien fundamentado en la palabra del Señor, no un celo religioso, no un celo fariseo, porque así eran los fariseos, según ellos muy celosos. Según ellos muy celosos, según ellos muy santos, al punto que se sentían, en algunos casos, más santos que el Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque de las cosas en las que Dios no se indignaba, a ellos sí se indignaban. ¿Por qué comen sin lavarse las manos? ¿Por qué violan este día? ¿Por qué hacen eso en el día de reposo? Dice aquí, verso 23, que Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Se regocijó. La gracia de Dios quizás es algo intangible, no se puede tocar, pero aquí dice que Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Cómo se ve la gracia de Dios, hermanos? ¿Cómo se ve? ¿Qué forma tiene la gracia de Dios? Porque aquí dice que Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Cómo se ve la gracia? ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna sugerencia de cómo se ve la gracia? La obra de Dios, frutos. Ok. Nosotros debemos de aprender a juzgar como Dios juzga, hermanos. Donde la Biblia no condena directamente, entonces nosotros tenemos que aprender a ver si la gracia de Dios está ahí. Si la gracia de Dios está ahí. Yo conozco mujeres más santas que en su forma de vestir usan pantalón, pero hay mujeres que usan falda hasta los tobillos y tienen un corazón más amargado,
y más malicioso. Ah, pero hay que juzgar a la hermana porque usa pantalón. Hay que aprender a juzgar como juzga Dios. Y hay que aprender a ver cómo se ve la gracia del Señor. Bernabé vio en estos hermanos la gracia de Dios. Otros pudieron haber dicho, pero son paganos, hermano. Pero tú no sabes, pero anduvieron ahí metidos en el templo de esta mujer. Y a lo mejor hasta uno de ellos se metió ahí con la sacerdotisa. Y tú ahorita ya lo quieres meter a la iglesia. Pero entonces, ¿la gracia de Dios existe o no existe? Entonces, ¿Dios transforma o no transforma? Porque si nos vamos a juzgar por la vida pasada, hermanos, entonces todos los de aquí estamos perdidos. Todos los de aquí estamos perdidos porque todos los de aquí tenemos una vida antes de Cristo. Pero este hombre, lleno del Espíritu Santo, bueno, y cuando habla bueno, se está refiriendo a esa calidez, empatía y amor por las almas de los perdidos. Que antes de juzgar fariseamente, buscó la gracia de Dios en ellos. Buscó la gracia de Dios en ellos. Ver almas gentiles perdidas añadirse al reino de Dios le produjo un inmenso gozo, hermanos. Y lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo, esta oveja mía era perdida y la he encontrado. Estaba muerto y ahora vive. Hizo llamar a sus siervos y preparó un gran banquete. Pero ¿qué hizo su hermano de este hijo pródigo? ¿Se alegró de que su hermano perdido regresara? ¿Se alegró de que su hermano que anduvo en el pecado se arrepintiera y regresara a los caminos? No, no se alegró. Tuvo celos. Se molestó, hermanos. Se molestó. Después, no solamente se alegró, sino dice que también, dice verso 23, y los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles y firmes en el Señor. Es decir, los empezó a animar en el Señor, los empezó a discipular, les empezó a dar palabras. Y esa exhortación refleja la preocupación de todo pastor, pero no solamente del pastor, hermano, sino de todo discípulo maduro. Esa compasión que todo discípulo o discípula madura sienten por los nuevos convertidos a fin de que éstos continúen en la fe. Hermanos, no se esperen a que yo sea el que esté buscando a las personas que vengan. En esta iglesia hay gente que ha crecido, que tiene tiempo. Hazte responsable de las almas que Dios ha traído. Hazte responsable de las mujeres, de los varones que Dios ha traído. Hazte responsable de los jóvenes. Ministrales, predícales. Ora por ellos, llévalos en tu corazón, cárgalos tú, discípulalos tú. Porque esta obra no solamente es de los líderes, esta obra, ya te decía yo, fue de también estos hermanos que no tenían pastor, que no tenían quien les estuviera diciendo, pero ellos hicieron cargo de estar evangelizando. Y cuando hablamos aquí de que ellos predicaban, no solamente era de una manera fortuita, voy a la plaza a ver quién me escucha. No, seguramente estuvieron insistiendo, buscando, llamando a sus puertas, estando ratos con ellos, hablándoles de la palabra del Señor, hablándoles de la muerte y resurrección, hablándoles del evangelio. Ahí estaban estos hombres dedicados. En el capítulo 13 de Hechos, no lo busques, te lo leo, se nos dice que Pablo y Bernabé animaron a nuevos creyentes a que perseveraran en la gracia de Dios. En el capítulo 14 se exhorta a los cristianos de una ciudad llamada Listra, Ícono y Antioquía a que permaneciesen en la fe.
¿Y por qué se nos hace este énfasis? Porque la única manera de permanecer fieles al Señor, hermanos, la única manera de permanecer fieles al Señor es continuar en su palabra, es continuar en el discipulado, es en el estudio de la palabra, en el discipulado bíblico, donde Él se revela a nuestras vidas. La enseñanza constante bíblica desde un púlpito los domingos es importante, pero no solamente es esto, hermanos. La reunión del discipulado es muy importante. Es en la palabra de Dios donde Dios se nos revela. Entonces, todas las oportunidades que tengamos para estar acercándonos nosotros y profundizar a la palabra de Dios son muy valiosas y son muy importantes. Por lo tanto, la reunión del discipulado es sumamente importante. Y todavía vemos hermanos que no sabemos por qué no están en la reunión de discipulado. No sabemos por qué. No sabemos cuál es la razón tan grande por la cual no están en las reuniones de discipulado. No sabemos qué es tan importante de por qué no llegan a las reuniones de discipulado. Y yo sí me puedo dar cuenta que hay diferencia en aquellos hermanos que están constantes discipulándose y en otros que andan ahí, que solamente nos vemos los domingos, que no están en el mismo canal y en la misma conexión que los que estamos en ese discipulado hablando lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está enseñando. El Señor Jesús dijo en Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo nos instruye y nos lleva al crecimiento y nos lleva a la madurez, hermanos. Yo te pido que consideres cuáles son las razones y si son tan valiosas de por qué no te vemos en el discipulado, por qué no participas de eso que Dios ha puesto en esta iglesia para seguir preparándonos, para seguir capacitándonos, para seguir creciendo y para que el Señor a través de la palabra vaya moldeando nuestro carácter y vaya llevándonos al crecimiento, hermanos. Verso 25, ya vamos a terminar, porque ya me llevé mi hora y media reglamentaria. Verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Una vez más, Lucas narra el progreso de la iglesia, cómo se va expandiendo mediante la predicación del evangelio y nos actualiza de su crecimiento. Y se nos dice aquí en este versículo que Bernabé requirió ayuda y dice que fue a buscar a una persona y fue a Tarso para buscar a Saulo. Y una vez que lo encontró, porque dice el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Fíjate cómo en este momento y para este momento se ve una madurez y un liderazgo de Bernabé sobre Saulo, sobre Pablo. Y cómo Dios empieza a discipular de tal manera a Pablo que después lo vemos más adelante y pareciera ser que las cosas se invierten y ahora el liderazgo lo asume Pablo. Pero aquí todavía Bernabé asume un liderazgo. Y para poder discipular esa iglesia, porque evidentemente no iba a ser fácil, yo te decía cuáles eran las situaciones y características que esa iglesia de nuevos convertidos iba a enfrentar en una sociedad tan perversa. Bueno, entonces dice que el verso 27, perdón. No, me quedé en el 26. Verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y durante ese tiempo enseñaron a mucha gente. A diferencia de muchas iglesias de hoy,
Ellos sabían que la necesidad más urgente en esos creyentes era que se les enseñara la palabra de Dios. En otras palabras, discipulado. Discipulado. Si por alguna razón tú no veías la importancia del discipulado, yo espero que con la ayuda de Dios y con estos versículos tú puedas entender la importancia de que tú te estés discipulando, porque es a través de la palabra de Dios que el Señor nos da madurez, crecimiento, trata con nuestra personalidad, trata con nuestro carácter. Y se hicieron ahí, entre Bernabé y Pablo, hacían grandes reuniones de creyentes en Antioquía. Y nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo, hermanos. Cristianos de hoy deberían de entender la importancia del discipulado y darle valor y darle importancia. Los apóstoles allá en el capítulo 6 de Hechos nos dieron luz de que la prioridad máxima de los líderes de la iglesia es estar en la palabra para discipular a la iglesia. Y aquí estos hermanos, Bernabé y Pablo, hicieron su trabajo. Verso 26b dice, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y fíjate cómo Lucas pone aquí esta acotación histórica. En Antioquía, en ese lugar donde Dios levantó esa primera iglesia, por primera vez en la historia a los discípulos se les llamó cristianos. Y este término significa los del grupo de Cristo. Originalmente esto surgió como en tono de burla, era un tono peyorativo, negativo, pero al paso del tiempo se fue conformando esto. Y originalmente, hermanos, los cristianos se les llamó así porque se parecían a Cristo y eran del grupo de Cristo. El apóstol Pedro en su primera carta nos exhorta a que suframos como cristianos y que no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos al Señor. Un hombre llamado Eusebio, que era un narrador, nos relata la historia de una mujer, quien replicó a las preguntas de sus torturadores diciendo simplemente, soy cristiano. Hermanos, lamentablemente, el término cristiano hoy está muy devaluado. Hoy hay cristianos sin arrepentimiento. Hoy hay cristianos sin verdadera fe. Hoy hay cristianos sin consagración, sin santidad, sin entrega, sin sacrificio, sin asumir responsabilidades dentro del reino de Dios, sin amor por los perdidos. Solo cristianos de domingo, de nombre, de denominación. Y el hecho de que haya muchos cristianos así, y cristianos, lo digo entre comillas, hermanos, nosotros, si somos verdaderos discípulos de Cristo, nos toca el gran honor de dignificar ese nombre y ese adjetivo. Que podamos nosotros decir con nuestras vidas que todavía hay cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Termino con esta última pregunta. A ti, mi querido hermano, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiana eres? De aquellos que sin necesidad de pastor buscaron agradar a su Señor y hacer la obra de su Señor, como estos hombres de Antioquía, que ni siquiera se nos da sus nombres, pero que se rindieron al señorío de Cristo de tal manera que fueron utilizados para levantar la primera iglesia cristiana entre los gentiles en una ciudad llena de pecado y de maldad. O solo cristianos de domingo, o solo cristianos sin verdadera fe, cristianos incrédulos,
creyentes incrédulos. Esto es importante y que aprendamos de todo esto. Y a ti, querida persona que vienes y nos escuchas y que vienes constantemente, ¿puedes darte cuenta del gran valor que tiene tu alma a los ojos del Señor? ¿A qué me refiero? Yo te decía en un principio, el día de hoy estudiamos cómo el Señor movió todas las cosas, inclusive planeó y permitió el martirio de uno de sus discípulos que más lo honraba y le glorificaba. ¿Tú recuerdas toda la descripción que el Espíritu Santo da de Esteban? Varón de fe, varón lleno del Espíritu Santo, varón lleno de gracia, varón bondadoso. Y el Señor permitió que lo mataran. ¿Por qué el Señor permitió que lo mataran? Porque Él sabía que más adelante todos los que fueran esparcidos predicarían en un lugar pagano para ganar almas perdidas de los paganos. ¿Te das cuenta todo lo que el Señor mueve con tal de llegar a tu vida y perdonarte y salvarte? ¿Te estás dando cuenta de todas las cosas que el Señor hace con tal de llegar a ti y que tú muy probablemente llegas algunos domingos a decir, ni ganas tengo, ni quiero ir? Y va a ir el César que se tarda harto predicando. ¿Te das cuenta de todo lo que el Señor hace para llegar a tu vida? ¿Te das cuenta de todo lo que ha movido y de todo lo que ha hecho para darte perdón y salvación? ¿O ni siquiera te has dado cuenta que el Señor te está buscando? ¿O ni siquiera has querido reconocer que el Señor te está llamando? Y por eso es que el día de hoy sigues sin hacerle caso. Pero esto que acabamos de leer te muestra una vez más cómo el Señor mueve a su ejército, su economía, sus recursos, para llegar a esos paganos perdidos, idólatras, inmorales, y salvarlos y perdonarlos y enseñarles a ser gente santa, gente de bien, gente que ame al Señor y le glorifique. Lo mismo hace contigo, lo mismo quiere hacer contigo. Todas las cosas que ha hecho, las que te has enterado y las que no te has enterado, las ha hecho con un solo fin: levantar su nombre y glorificarte al perdonar a un pecador o a una pecadora como tú, librarte de la condenación. Espero que estés reconociendo todo eso, que sepas que hay creyentes que están orando por ti, y no porque esos creyentes sean buenos, porque el Señor Dios de ellos les ha puesto esa carga en su corazón y esa demanda de que estén orando constantemente por ti para que se quiebre el duro corazón, la piedra que tienes por corazón, y te abras al Evangelio. Ojalá puedas ver todo lo que Dios está moviendo porque quiere salvarte. ¿Cómo vas a responder a tanto amor por parte del Creador? Cerremos nuestros ojos, por favor. De esos hombres, Señor, que ni siquiera su nombre se dice, tu mano poderosa estaba con ellos cuando predicaron tu evangelio y tu palabra. Y grande multitud tú salvaste. De esa gente pagana y perdida, se cumple tu palabra cuando dice que los trajiste de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, hazlo en estos días también. No para gloria de nadie, sino solamente para gloria tuya. Señor, tú que estás tratando con el corazón de aquella mujer, de aquel hombre, convenciéndolo de que lo amas y lo has amado y por eso lo has buscado. Siendo merecedor del mismo infierno, tú quieres tener compasión de él. Señor, convéncelo y dale fe para arrepentimiento. Dale fe para salvación a través de mirar a Cristo muriendo por ellos en la cruz, siendo levantado con poder de la tumba, Señor,
para que él vea y crea que así como tú levantaste a Cristo de los muertos, tú lo puedes levantar a él de su vida muerta, de su podredumbre, y le puedes dar vida eterna, Señor. Señor, haz de esta iglesia una lumbrera. Levanta hombres y mujeres, Señor, de esta congregación, que no necesiten más estímulo que el amor que tú les has dado y derramado y demostrado para ponerse a trabajar en tu reino, para ponerse a trabajar en tu obra, para ir a buscar almas perdidas. Señor, y tú seas muy honrado y muy glorificado. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.